Hola, buenos días. Bienvenido a Plat.online, tu canal de YouTube de Historia de la Filosofía. Seguimos con la explicación de la filosofía de René Descartes y vamos a ver porque estamos buscando un axioma, una verdad evidente, un cimiento sólido en el que asentar el edificio del conocimiento. Y para eso Descartes pues utiliza la duda metódica, una especie de filtro donde vamos a ir eliminando todos aquellos conocimientos que nos resultan dudosos para quedarnos solamente, de acuerdo con la regla de la evidencia, con aquellos conceptos de los que estemos completamente convencidos que son verdaderos, porque eso van a servir de cimiento sólido, nos van a servir de fundamento para sostener la verdad de nuestros conocimientos y la veracidad del edificio del saber, ¿no? Y ahí no habíamos quedado, ¿vale? Bien, habíamos empezado, al hablar de la duda metódica, de diferentes motivos para dudar, de diferentes pasos en esa duda. Recordemos que la primera duda era la duda sobre el conocimiento sensible. Dudábamos de los sentidos porque a veces nos confunden. Hay ilusiones ópticas, hay confusiones, de manera que no podemos guiarnos solo del testimonio de los sentidos. No obstante, hay algo que está a salvo de esa duda, que sería mi propia existencia en este momento y en este lugar. No obstante, podría estar soñando. Hay otro segundo motivo para dudar, que es la imposibilidad de distinguir entre el sueño y la vigilia. Podría esto que estoy viviendo ser solamente un sueño. Sin embargo, esté soñando, esté despierto, hay algo que estaría a salvo de esa duda, que serían las verdades matemáticas. ¿eh? Que un cuadrado no puede tener más de 4 lados o que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, ¿vale? Eso seguiría siendo cierto. Y vamos entonces a una duda más, a la duda hiperbólica, digamos al extremo último de la duda, que sería el tercer motivo para dudar, el tercer paso para la duda. Y sería suponer, estamos hablando de una suposición, de una hipótesis, que existiera un genio maligno que me hubiera dado la razón, al que le debo yo mi poder, mi inteligencia, y que cada vez que usara mi inteligencia para establecer verdades matemáticas, siempre me llevara a confusión, me llevara a error, de manera que me hiciera equivocarme en vez de acertar. De manera que de esta forma ningún conocimiento, ni siquiera el conocimiento matemático, ¿se entiende, no? Estaría a salvo de la duda. Como digo ahí en ese recuadro amarillo, la idea es que yo podía haber sido constituido desde el nacimiento de tal manera que afirmaciones, proposiciones que a mí me parecieran completamente verdaderas, sin embargo no lo sean, ¿no? Evidentemente se trata de una hipótesis probable. Él estaba buscando, digamos, maneras para dudar, para ver qué quedaría a salvo de esas dudas que cada vez, como vemos, se van intensificando o un escalón más, ¿no? Pues bien, esa duda llevada hasta el extremo, que parece abocar al escepticismo, a no creer en nada, nos lleva a una primera verdad, de la que no puedo dudar. Puedo dudar de todo, menos de que soy un sujeto que estoy dudando, ¿no? Es decir, que si tengo esa duda, incluso esa duda tan radical, es porque hay un sujeto que duda, ¿no? Tiene que haber un sujeto de la duda. Y por tanto, tiene que haber un sujeto que piensa y un sujeto que existe para poder dudar y para poder pensar. De manera que, como conclusión, para dudar o para engañarme, es necesario que yo que dudo, que yo que me engaño, exista. Y de ahí viene la primera verdad, el primer axioma, el primer fundamento de toda certeza, que sería la proposición pienso, luego existo, cogito ergo sum, dicho en latín o en francés, je pense donc je suis. Pienso, luego existo. Puedo dudar de todo menos de mi propia existencia. ¿Vale? Y esta sería la primera verdad, este sería el axioma, la verdad indubitable, la verdad evidente, y es así
porque tiene dos características, porque la percibo con total claridad, se me impone con total claridad que tengo que existir para poder dudar, para poder pensar, porque la duda es una operación del pensamiento, es una operación más del pensamiento, de manera que se me impone con claridad y con distinción. Es una idea que no puedo confundir con ninguna otra, ¿no? Y no solamente es la primera verdad, sino que es el criterio de toda verdad y de toda certeza. Y así dice la meditación tercera, que todo lo que perciba con igual claridad y distinción, como mi yo, esa primera verdad, lo del pienso, luego existo, todo lo que perciba con igual claridad y distinción, pues igualmente debería de ser verdadero. Luego ya tenemos una primera verdad y un criterio de veracidad, un criterio de certeza. ¿De acuerdo? Bueno, y a partir de ese criterio vamos a ir deduciendo, porque si esto es un método axiomático deductivo, una vez que tenemos el axioma, la primera verdad, de ahí vamos a poder ir deduciendo el resto de los conocimientos cada vez más complejos, ¿no? Y ese, digamos, es el procedimiento, el método que nos presenta el propio Descartes. Bueno, aquello que pienso, si soy un sujeto que pienso, aquello que pienso son ideas. De manera que habría que empezar viendo cuáles son los tipos de ideas que el sujeto pensante pues, puede pensar, ¿no? Y él distingue tres tipos de ideas. Le da un nombre muy técnico, pero realmente son conceptos muy fáciles de entender. Las ideas adventicias son las que nos llegan a nosotros, nos advienen a través de la experiencia. Por eso se llama adventicias, ¿no? Tiene que ver con algo que nos viene desde fuera. Son todas aquellas ideas que proceden de la experiencia de otros seres humanos, de una rosa, de una fruta, de todo lo que se presenta en nuestra experiencia, en nuestro entorno. Por eso se llama adventicias, que nos advienen, nos llegan desde fuera. En cambio, las ideas facticias son las que yo mismo fabrico. Facticio viene de factum, de fabricar, ¿no? Son las ideas que, fabricadas por mí a partir de la idea anterior, la idea adventicias. Tienen que ver con las ideas de, por ejemplo, objetos oníricos, soñados, o seres mitológicos, por ejemplo, el Pegaso, el caballo alado, ¿no? El centauro, donde mezclo la idea de ser humano y de caballo, ¿no? El centauro. En el caso del caballo alado, del Pegaso, pues mezclo la idea del ave con la del caballo, ¿no? Todas estas ideas son ideas donde hemos mezclado experiencias, ideas adventicias muy diferentes y eso lo fabricamos con la imaginación. Por tanto, las adventicias tendrían que ver con la experiencia, las facticias con la imaginación y las innatas con la razón. Las ideas innatas son ya las que se encuentran en mí desde que nazco, desde el nacimiento, por eso se llaman innatas. Por ejemplo, la idea de perfección o la idea de infinito está en mí desde el nacimiento, ¿no? Tenemos esa idea de lo perfecto. Y estas provienen, como hemos dicho, de la razón. Evidentemente, como Descartes es un autor racionalista, las ideas más importantes para él van a ser las innatas, como ahora veremos. Bueno, y ahora se plantea Descartes. Si el ser humano duda, hemos visto que lo primero es empezar por la duda metódica, la duda indica imperfección, porque dudar es imperfecto, ¿no? Es más perfecto conocer que dudar, ¿no? De manera que la duda indica imperfección. Sin embargo, hemos dicho anteriormente que un ejemplo de idea innata es precisamente la idea de perfección. Y la pregunta que se plantea Descartes es: ¿de dónde saco la idea de perfección? La idea de un ser infinito, de algo infinito, si yo soy un ser finito y soy un ser imperfecto, puesto que dudo. Fijaros que la idea de infinitud, la idea de perfección, se identifica con la idea de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo tener idea de Dios si soy un ser finito y soy un ser imperfecto que dudo y que no tengo seguridad de mis propios conocimientos?
Aquí se trata de ver cuál sería el origen de esa idea que ya está en mí desde que nazco, es una idea innata y es la idea de perfección que se identifica, como hemos visto, con Dios. Dios es el único ser perfecto. Sin embargo, esta idea está en mí ya desde el principio. ¿Podría ser una idea adventicia? ¿Podría venir la idea de Dios de la experiencia? ¿Podría venirme desde fuera? Pues evidentemente no, porque en la experiencia que tengo habitualmente solo encuentro seres imperfectos y finitos, ¿no? De manera que esa idea no podría ser adventicia. Tampoco podría ser facticia, tampoco podría ser fabricada por mí a partir de la imaginación, porque el hombre, al no ser un ser perfecto, el ser humano que no es perfecto, que es finito, no puede ser formarse por sí mismo la idea de un ser perfecto e infinito, ¿no? Porque no lo podría ni imaginar. No podríamos ni imaginar cómo sería ese ser perfecto e infinito. Luego, la única posibilidad que nos queda por exclusión es que la idea de Dios sea una idea innata. Tiene que haber sido producida en mí solo por un ser de las mismas características, solo por un ser perfecto e infinito. Por tanto, solamente me la podría haber dado el propio Dios y que la haya dejado ahí en mí y que la tenga desde que nazco. O sea, una idea que tenga desde el nacimiento. Por tanto, fijaros, aquí vemos primero que Descartes admite la idea de Dios, ¿no? Y luego la idea, el concepto de idea innata, que sería una idea importante para Descartes y para todo el racionalismo, que es que nacemos ya con ciertas ideas. Antes de conocer la experiencia, ya nacemos con ciertas ideas, con ciertos conceptos, como el concepto de Dios, ¿no? Muy bien. Bien, una vez que vemos que tenemos la idea de Dios, tenemos el concepto, ahora se trataría de ver si esa idea realmente existe. Por tanto, vamos a ver si se podría pasar de la idea de Dios a la existencia de Dios, ¿no? Por tanto, fijaros cuál ha sido un poco el procedimiento que ha seguido aquí Descartes. Primero, admitimos la existencia de un yo pensante, ¿no? Es necesario para que podamos dudar y pensar. Ese yo pensante piensa ideas. Hemos visto que tenemos de manera innata la idea de un Dios, de un ser perfecto. Y ahora se trata de ver si esa idea se corresponde con algo real, tiene existencia. Bueno, pues Descartes va a decir que sí, y que es posible explicarlo por diferentes argumentos, concretamente tres. Vamos a empezar por los dos primeros. Bueno, el primero se llama la prueba de la proporcionalidad de la causa, que nos viene a decir que la causa de una idea debería ser proporcional a ella. ¿Cómo es esa idea? Pues hemos dicho que esa idea que estamos viendo, si existe o no, es la idea de un ser perfecto y un ser infinito. Luego, si la idea es perfecta, si la idea es infinita, tiene que haber una causa que sea proporcional a esa idea. Y esa causa solamente podría ser Dios. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la causa tendría que ser proporcional al efecto. Si el efecto, que es esa idea de infinito, existe, por tanto tendría que existir también su causa y una causa que sea proporcional a ella. Y la única causa infinita, que existe, que sea proporcional a la infinitud, solo puede ser Dios, que es un ser supremo, un ser infinito, ¿no? Infinito en el sentido de que tiene todas las cualidades supremas que nosotros vemos en el resto de los seres humanos, pero elevados a su máxima potencia, ¿no? Bien, hay otro argumento que tiene que ver con la causalidad, pero ahora no sería la causalidad de la idea, sino de la propia existencia. Hemos visto que el yo existo yo, ¿no? Como yo no me puedo haber dado la existencia a mí mismo, porque sería incapaz de darme las perfecciones que si yo me pudiera hacer a mí mismo, me podría diseñar como un ser perfecto, ¿no? Podría darme todas las perfecciones que yo pudiera ser capaz de concebir. Sin embargo, yo no soy la causa de mí mismo, evidentemente. Solamente mi existencia podía haber sido causada por Dios. De manera que Dios no es solamente la causa de mi idea,
de esa idea de infinitud, sino que también es la causa de mi ser. Porque si nosotros no podemos causarnos nosotros mismos, porque no nos podemos dar las máximas perfecciones que podríamos pensar, pues tendría que ser otro ser el que me haya dado esa existencia, y ese ser solamente podría ser Dios. ¿Vale? Claro, aquí lo que viene a decir Descartes es que si yo me hubiera hecho a mí mismo, si yo hubiera sido la causa de mi existencia, me hubiera diseñado, pues perfecto, me hubiera hecho mucho más alto, mucho más inteligente, me hubiera dado todas las perfecciones, ¿no? Entonces yo no podría ser la causa de mi propio ser. Esa causa de mi propio ser solamente puede ser alguien que no soy yo y que solamente podría ser Dios, ¿no? Finalmente, vendría el argumento ontológico. Este argumento ontológico veremos que es un argumento que toma de la tradición medieval. Bueno, aquí se partiría de la idea de qué es Dios. Dios, ¿cómo se puede definir? Pues como el ser más perfecto o mayor que se pueda ser concebido, ¿no? No hay nada más perfecto ni más grande que Dios. Dios es el ser supremo, ¿vale? Pero si ese ser supremo existiera solamente en nuestra mente, pero no en la realidad, no existiera realmente, pues ya no podría ser el ser más perfecto, porque le faltaría una perfección, que sería el hecho de existir. Por tanto, el ser mayor que el cual nada puede pensarse, el ser supremo, tiene que existir también en la realidad, y no solamente como una idea en nuestra mente, para realmente poder ser el ser supremo y el ser más perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque si no fuera así, cualquier cosa que existiera ya podría ser más perfecta que Dios, porque tiene algo que Dios no tiene, que es la existencia. Por tanto, un ser perfecto, por definición, debería también de existir. Bueno, esto es lo que se llama, este argumento, esta prueba, es la que se llama el argumento ontológico, que se debe a un teólogo medieval llamado Anselmo de Canterbury, o San Anselmo, que precisamente busca definir a Dios de esa manera, ¿no? Como el ser supremo. Y piensa que un ser supremo, pues para serlo debería de existir, tal como hemos demostrado anteriormente. Hay otros autores, otros teólogos que también intentaron demostrar la existencia de Dios, por ejemplo Santo Tomás, pero la intentaban buscar no tanto a partir del concepto de Dios, no tanto a priori, se podría llamar esa prueba a priori, sino más bien a priori, es decir, Tomás de Aquino intentaba demostrar la existencia de Dios a partir de los seres creados. Es el movimiento de los seres creados el que nos remite a la existencia de un creador que era el que había sido la causa primera de ese movimiento, recordamos, ¿no? Dios era para Tomás de Aquino el motor inmóvil o el primer motor. Por tanto, a partir de las criaturas que se mueven, podemos deducir la existencia de un creador que ha iniciado el movimiento en todo el universo, ¿no? Aquí no, aquí se trata de definir a Dios a partir del propio concepto de Dios como un ser supremo, como un ser perfecto. Y esta prueba, este argumento ontológico, se le llama por eso mismo un argumento a priori. Y este es el que va a tomar precisamente Descartes para demostrar la existencia de Dios. De manera que hemos encontrado que existe también Dios, no solamente existe el yo, sino que hemos encontrado la existencia de un ser superior, que es Dios. Y ese Dios además tiene dos cualidades. Para ser sumamente perfecto no solamente tendría que existir, sino que tendría que ser alguien que es verdadero y que es bueno. Y con esto, fijaros, se anula ya la hipótesis del genio maligno. Dios, que me ha creado, que me ha dado la existencia, no me puede haber dado una razón que me lleve a engaño. Por tanto, no puede ser nunca un espíritu engañador, un espíritu maligno, porque es un ser perfecto, ¿no? Y el engaño, desde luego, no casa con la perfección, ¿no? De manera que no existe ningún genio maligno que me lleve a error, sino que si es Dios el que me ha creado, pues, y yo uso correctamente la razón siempre, necesariamente, me tendría que llevar a la verdad. Por tanto, Dios sería la garantía del criterio de certeza, ¿no? ¿Vale? Si yo no empleo correctamente la razón, siempre
llegaría a la verdad. De manera que el criterio que hemos visto de evidencia, de claridad y distinción se apoya en el propio Dios. Bueno, aquí algunos han criticado que en Descartes hay una especie de círculo vicioso, porque si hemos demostrado la existencia de Dios porque es algo que cumple el criterio de certeza, es un concepto claro y distinto, y a su vez el propio Dios, que es veraz y verdadero, el que garantiza ese criterio de certeza, parece que hay una especie de círculo vicioso, ¿no? Es decir, demostramos a Dios por el criterio de certeza y la existencia de un Dios verdadero el que no garantiza que ese criterio también es verdadero. Luego algunos críticos, y esto se ve en las meditaciones, pues criticaron una especie de círculo vicioso en el propio Descartes. Bueno, entonces, por tanto, Dios garantiza que es verdadero el criterio que sigo de claridad y distinción, que me ha llevado a descubrir que pienso, luego existo, pero Dios además también me garantiza la existencia del mundo, con lo cual ya llegamos a otra tercera realidad. La primera era el yo, la segunda es Dios y la tercera el mundo externo. Y efectivamente, dice Descartes, si Dios es infinitamente bueno y verdadero y veraz, ¿vale? Es sincero, ¿no? No puede permitir que me engañe cuando pienso que el mundo existe. Y es el propio Dios el que me ha implantado en mí una inclinación a atribuir las causas de mi idea adventicia, es decir, de las ideas que vienen de fuera, las causas a un mundo externo que es el que provoca en mí esas ideas. Luego, si yo digo que existe el mundo externo, que es del que proviene toda esa idea de la experiencia, es porque ese mundo realmente existe. Porque la propia veracidad de Dios me garantiza que existe ese mundo al que yo le atribuyo la causa de todas las ideas que provienen de mi experiencia. Por tanto, Dios es el garante último también de la existencia del mundo exterior, ¿no? Bueno, veis cómo va deduciendo poco a poco, a partir de una primera verdad, de la verdad del pienso luego existo, que tiene que existir un Dios, ¿no? Que se corresponde con esa idea de perfección, sería imposible que no existiera, y que ese Dios también es el garante del criterio de verdad y también de la existencia de un mundo exterior a mí. De manera que Descartes finalmente dice que todo se puede resumir, toda la realidad, en tres sustancias. Define lo que es una sustancia. La sustancia sería aquello que existe por sí mismo y no necesita de ninguna cosa para existir. Fijaros que, en sentido estricto, la única realidad que cumpliría esa definición sería la realidad de Dios. Dios sería el único que existe por sí mismo y no necesita existir por otra cosa. ¿Veis? Por tanto, Dios sería la sustancia infinita cuyo atributo es la perfección. Ya hemos dicho que es un ser perfecto. Hay otras dos sustancias que dependerían de Dios, tanto la sustancia pensante, que es nuestro yo, como la sustancia extensa. Aquí se está refiriendo a los cuerpos que tienen extensión, una extensión que se puede medir, ¿no? Estas dos sustancias dependerían de un Dios que la haya creado, que la haya traído a la existencia, pero fijaros que entre ellas, la sustancia pensante o yo y la sustancia extensa o cuerpo, entre ellas también serían independientes, no con respecto a Dios, pero sí entre sí. Por tanto, para Descartes podría haber un sujeto pensante independiente del cuerpo y una sustancia extensa independiente del pensamiento, ¿no? ¿Veis? Y esas serían las tres sustancias. Una infinita, que sería Dios, y dos finitas. Cada una tiene sus atributos o cualidades que le hacen característicamente, constituyen su esencia. La esencia de Dios sería la perfección, la esencia del yo, todas las operaciones de la mente, el pensamiento. Ahí se incluyen los sentimientos, la voluntad, no solamente los pensamientos racionales. Y la sustancia extensa, que serían los cuerpos materiales, ¿no? que se pueden medir, que ocupan un lugar en el espacio. Claro, pero esto nos trae un problema, porque ¿cómo podemos caracterizar al ser humano? Porque en el ser humano, fijaros,
se mezclan estas dos sustancias, el yo o el alma, que es el pensamiento, y el cuerpo, que sería la sustancia extensa. Pero hemos dicho que son sustancias independientes. ¿Cómo se explica entonces el ser humano? Parece que habría una especie de dualismo antropológico entre el alma por un lado y el cuerpo por otro. Vemos que si su pensamiento y extensión son dos sustancias distintas, entonces habría una independencia entre el alma por un lado y el cuerpo por otro. Fijaros que esta independencia es necesaria porque Descartes se ve la necesidad de defender la libertad del ser humano frente al determinismo del mundo material. El mundo material está sometido a estímulos externos, estímulos que estudia la física de la época, ¿no? Donde todo se explica por una causa y por un efecto, ¿no? Por un estímulo y por una respuesta. Y el cuerpo funciona así, de manera mecánica. Es más, para Descartes el cuerpo es una máquina. En cambio el alma es libre, ¿no? Y por eso alma y cuerpo tienen que ser diferentes. El cuerpo está sometido a las leyes de la física, a las leyes mecánicas de la física, el alma, sin embargo, es libre. Eso está bien. Sin embargo, aquí hay un problema, porque si hay una radical separación entre pensamiento y extensión, entre alma y cuerpo, no podemos explicar en qué medida el alma muchas veces es influida por el cuerpo y el cuerpo también influye en el alma, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos muy estresados, dormimos mal, el cuerpo no se puede quedar dormido, no nos sientan bien las comidas, ¿no? Y a su vez, cuando tenemos una enfermedad en el cuerpo, pues eso también repercute en nuestra alma, ¿no? Repercute en nuestra psicología, ¿no? Nos encontramos pues mucho más bajitos de ánimo y aquí hay como una especie de interacción. Y Descartes se ve la necesidad de poder explicar cómo es posible esa interacción entre alma y cuerpo, ¿no? ¿Y cómo lo explicaría Descartes? Pues precisamente por una glándula que existe en el cerebro, que sería la glándula pineal, que sería la sede del alma y es la que permite la conexión entre el alma y el cuerpo, ¿no? Fijaros que si comparamos la relación cuerpo y alma con la de otros autores, en Aristóteles había una unión sustancial entre alma y cuerpo, entre materia y forma. ¿eh? Mientras que la relación entre cuerpo y alma en Platón era más bien una unión accidental, ¿no? No era una unión, eh, era una unión que se producía, digamos, de manera por un accidente. No era algo que tenía que ver con la constitución de una sustancia, como en Aristóteles, ¿no? En el caso de Descartes, esa unión pues, es más parecida a la de Platón, ¿eh? A la de Platón, porque son dos sustancias diferentes, no es una única sustancia como en el caso de Aristóteles, y son dos sustancias distintas, ya lo hemos visto que son independientes una de otra, y aquí lo que habría que explicar es la relación entre ambas, ¿no? Y como hemos visto, esa relación se da por la glándula pineal. ¿Qué nos permite esa glándula pineal? Pues explicar una doble circulación. Cómo las impresiones de los sentidos influyen en nuestra alma o son percibidas en el alma. Es decir, cuando yo me pincho o tengo una sensación de dolor en el tacto, ¿no? O de calor o me quemo el dedo, ¿no? Eso no soy consciente hasta que no llega a mi cerebro, por tanto los estímulos, aunque los sufra en el cuerpo, los siento en el alma. Y al revés, también puede ocurrir, por ejemplo, los movimientos, todo lo que tiene que ver con lo motor, con la explicación del movimiento del corporal, el movimiento nace en el alma, en la voluntad del alma de querer moverse, ¿no? Pues todo esto pasaría por una glándula que permitiría conectar esas dos sustancias, que sí, son independientes, pero de alguna manera interaccionan una sobre otra, ¿no? Aunque para Descartes, igual que para Platón, es posible que el alma exista sin el cuerpo, ¿no? Y se libere de la dependencia. Pero eso tendría que ser, digamos, tras la muerte. Pero sí que admite Descartes, igual
igual que Platón, la inmortalidad del alma, es decir, que el alma se desconecte del cuerpo, pero mientras que está en el cuerpo, está conectado con él a través de esa glándula pineal, ¿no? Bueno, y ya con esto terminamos Descartes, la filosofía de Descartes, ¿vale? Espero que haya quedado más o menos clara. Si tenéis alguna duda, me la hacéis saber. Y ya vamos a aterrizar en los textos y vamos a ver cómo estas ideas se van plasmando en una serie de reflexiones, en una serie de escritos, que son los que a partir de ahora iremos comentando de alguna manera. Y con esto, pues, nos despedimos hasta la próxima ocasión. ¿Vale? Bueno, hasta la próxima ocasión, como decía, para comentar, para analizar primero el discurso del método, ¿vale? Donde habla de las 4 reglas del método, que ya vimos en la clase anterior, y las meditaciones metafísicas, donde se refiere pues a todo esto que hemos visto hoy, ¿no? Al alma, a la idea de Dios, y etcétera, ¿no? Todo eso lo iremos desgranando y profundizando poco a poco. Vale, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en una clase más de Plat.online. Hasta la próxima.